En un mundo donde los países emergentes están decayendo en su vigorosa expansión de los últimos tiempos, donde también es incierto el futuro para los mercados desarrollados y donde la inyección de liquidez está provocando apreciación de monedas, hablaremos con una de las eminencias mundiales en mercados emergentes. Él está de visita en Chile por un seminario organizado por Picton Advisors y el Mercurio. Hoy conversaremos con el experto de Morgan Stanley, Ruchir Sharma, quien maneja aproximadamente 25.000 millones de dólares en mercados emergentes y viaja por el mundo analizando estos países. Welcome to Chile and thank Bienvenido you to be a Chile y here with gracias us. por acompañarnos. Gracias. In this, your latest book, En su más reciente this, libro, Breakout Nations Países in Pursuit of Excepcionales, the Next Buscando Economic Milagros Económicos, you analyze different usted analiza countries. distintas You naciones said we porque have to insiste en que hay que dejar de hablar de mercados emergentes y empezar a ser más selectivos. ¿Qué es un país excepcional en su opinión? El concepto principal del libro es que durante la última década le fue muy bien a todos los mercados emergentes y esto representa un periodo único en toda la historia de la economía porque los largos periodos de desarrollo económico sugieren que a algunos países les va bien y a la mayoría les va mal. Sin embargo, la última década le fue muy bien a todos los mercados emergentes por ciertas circunstancias excepcionales como el auge de la liquidez mundial. Y muchos de estos mercados habían estado en crisis en la década de 1990, así que se estaban poniendo al día luego de ese periodo de malos resultados. Lo que vemos ahora es el fin de este pobre rendimiento porque los mercados emergentes ahora representan el 40% de la economía mundial. Eso es muchísimo. Pero no podemos hablar de forma general, sino que tenemos que analizar diferentes aspectos porque se trata de una clase muy dispar. Porque tenemos países pobres, países con medianas economías y otros que están a punto de convertirse en países desarrollados. Lo que hice en el libro entonces fue hacer un viaje alrededor del mundo y escribir una especie de bitácora económica. Descubrí países a los que les puede ir muy bien en los próximos 3 a 5 años. Pero hay dos indicadores que utilizo para definir un país excepcional. Una son las expectativas y el otro es el ingreso per cápita. Y aquí es muy importante hacer una distinción. Si un país como Chile, que tiene un ingreso per cápita de $14,000, crece al 5%, entonces es un buen logro. Pero si un país pobre como India llega a crecer al 5%, siendo que tiene un ingreso per cápita de solo $5,000, entonces ese resultado es muy bajo, porque el crecimiento de India ha bajado a 6%, y para los indios eso es como hablar de una recesión. Entonces hay que considerar esta definición. También son importantes las expectativas. Veamos el ejemplo de China, que desaceleró su crecimiento a 6 o 7%, y para cualquier país eso sería una buena cifra. Pero las expectativas de China apuntaban a seguir creciendo al 9 o al 10%. Pero ahora que la economía se desaceleró, sienten que tuvieron un aterrizaje forzoso. Es por esto que las naciones excepcionales crecerán por sobre sus expectativas hacia una tasa mayor a la de sus pares. Así generé varios grupos de países que van desde Filipinas, países del sudeste asiático, Turquía y Polonia en Europa oriental, y hasta una serie de otros mercados como Nigeria y Sri Lanka. Todas estas economías superarán las expectativas y crecerán más rápido que otros países de su mismo grupo de ingresos. En la última década, el principal motor del auge de los mercados emergentes fue el dinero fácil. Pero en la actualidad, con el relajamiento monetario de Estados Unidos, Japón y otros países, también ha llegado mucho dinero. ¿Por qué entonces no se puede continuar el auge económico? Hay que distinguir dos cosas. Es muy fácil conseguir dinero a nivel de bancos centrales, pero la mayoría de los préstamos y créditos fáciles que recibieron los países en desarrollo durante la década pasada provino de los bancos, principalmente de Estados Unidos, de Europa y de otras instituciones. Así como fue como consiguieron el dinero fácil, pero el comportamiento de esas instituciones y de esos agentes económicos es mucho más conservador ahora porque hay muchos más riesgos. No están facilitando créditos o extendiendo capitales de la misma forma que en la década pasada. El otro problema es que muchos de estos países emergentes están enfrentando sus propias dificultades financieras, así que
Los inversionistas se están concentrando en eso. Brasil, por ejemplo, partió la década pasada de una posición muy baja porque su ingreso per cápita prácticamente no creció en los 80 y los 90. Prácticamente no creció económicamente y el precio de los commodities fue bastante bajo. Pero ahora Brasil ha encontrado sus propios problemas porque el auge de los commodities está terminando y además tienen muchos problemas estructurales porque gastaron mucho dinero, muy poco en infraestructura y muchísimo en bienestar social. Estos problemas lo terminarán afectando. Este año Brasil crecerá 2% y es lamentable para un país con un ingreso per cápita de apenas $12,000, que es un crecimiento incluso inferior al de Estados Unidos, así que no creo que estos países vayan a recibir la misma cantidad de dinero que la década pasada. Usted decía que uno de los principales argumentos de su libro es que el boom de los commodities está llegando a su fin. ¿Por qué y qué lo reemplazará? Si observamos la historia a largo plazo del precio de los commodities, vemos que siguen un patrón bastante predecible. Los 200 años de historia de precios de commodities se resumen en 2 décadas negativas versus una positiva. Y ya tuvimos esa década positiva. Actualmente se está invirtiendo muchísimo en el sector de los commodities en todo el mundo. En la última década, el gasto de capital en metales, minería y energía se multiplicó 6 veces. Y no hay otro sector que haya experimentado semejante aumento de capacidad. Por la otra parte, vemos que China ha disminuido su demanda, siendo que China es el trágalo todo del mercado de los commodities. Entonces, si China ha disminuido su crecimiento económico y está consumiendo menos commodities, se va a ver afectada toda la demanda de estas materias primas. Creo que va a haber mucha oferta, pero la demanda de commodities va a disminuir si China consume menos commodities. Esa combinación es negativa para el futuro del precio de los commodities, y eso es lo que intento explicar en el libro. ¿Y qué piensa de Chile? Se lo pregunto porque en el libro no nos menciona. Menciono Chile, solo que no le dediqué un capítulo completo. La economía chilena se ha destacado en América Latina y sigue teniendo un muy buen pronóstico. Y me refiero a que tiene una tasa de crecimiento del 5% y un ingreso per cápita de $14,000, lo que lo convierte en un país excepcional. Puede que el problema de Chile sea que es muy vulnerable a los precios de los commodities. Si los precios de los commodities comienzan a caer, Chile quedará bastante desprotegido. Si bien han hecho un muy buen trabajo para aislar parte de la volatilidad del mercado mediante la creación de un fondo de estabilización, el problema de Chile es que el 40% de sus exportaciones sigue siendo el cobre, y la desaceleración de China puede afectar a Chile. Lo otro es el presupuesto. En muchos de los países productores de commodities, el precio de equilibrio del cobre y el presupuesto ha aumentado muchísimo en los últimos 5 años. Por eso ahora depende más de los precios, de que los precios se mantengan altos. Sin embargo, de todas las economías que he visto, Chile y quizás Indonesia, son 2 economías que de todas formas avanzan. Usted insiste en que no se hable de los países emergentes como un conjunto y que tenemos que ser más selectivos, pero ¿le preocupa en general la apreciación de las monedas en estos países emergentes? Sí, pero ocurre que en muchos de estos países se ha detenido la apreciación de las monedas. Ese es otro de los cambios que ha habido. La moneda de Chile ha estado bastante bien este año, pero hay muchas otras, como el real en Brasil o la rupia en India, que se han mostrado bastante débiles. Entonces también aclaremos que ya terminó esta tendencia de apreciación de las monedas emergentes, y por eso se ha hecho más evidente la diferencia que existe entre países. A pesar de que usted analiza los mercados emergentes, ¿cómo ve la economía de Estados Unidos? Creo que Estados Unidos está un poco mejor de lo que todos esperaban, y le decía que las expectativas son clave. Muchos creían que Estados Unidos iba a estancarse igual que Japón, pero si bien no ha crecido tanto en el último tiempo, es muy destacable que haya crecido a una tasa del 2% o más en los próximos meses. Eso es bastante impresionante, considerando la situación de la economía mundial, porque la economía mundial crecerá apenas 2% por
los problemas en Europa y en Japón. Entonces, por primera vez desde 2003, Estados Unidos va a crecer más que el promedio mundial. Entonces, la deceleración de la que hablaban de Estados Unidos se detuvo. Y es posible que Estados Unidos ya no siga decayendo en su economía. ¿Qué piensa Europa? ¿Por qué no se pueden analizar los mercados emergentes o China sin analizar la situación que vive Europa? Europa creo se empieza a estabilizar. El Banco Central Europeo no está dejando que fracase el euro. Está comenzando a disminuir activos y los activos europeos son muy baratos. Y una estadística importante que he descubierto es que el valor de mercado de España y de Italia es menor al valor de mercado de Apple. Entonces, el valor de algunos de estos mercados europeos es muy barato y se pueden crear grandes oportunidades. Por ejemplo, el sector inmobiliario en Alemania o el mercado de valores en otros países. Entonces se están empezando a terminar las malas noticias y pueden venir grandes sorpresas. ¿Qué piensa de Europa Oriental, de los mercados emergentes de Europa? Polonia, Bulgaria, República Checa. La principal economía ahí es Polonia y hay mucho optimismo porque posee una buena base de consumo doméstico, ha resistido bien la crisis económica europea, no ha adquirido mucha deuda, mantiene bajo control su grado de apalancamiento y su moneda es barata y competitiva. Otro aspecto que menciona este libro es que para ser un país emergente es importante tener una moneda barata y competitiva porque ayuda a las exportaciones. Polonia está en el medio, es parte de la Unión Europea, entonces recibe todos los beneficios del mercado común y por lo mismo adoptaron las mismas leyes y la misma estructura institucional de los países europeos. Lo malo de pertenecer a la eurozona es que tuvieron una tasa de cambio fija, pero Polonia no tiene una tasa cambiaria fija. Entonces está en el medio, es parte de la Unión Europea, pero no de la eurozona, que ha tenido una tasa de cambio fija. Pero si quisieran entrar a la eurozona, ¿deberían hacerlo? Es que están cambiando las actitudes de muchos de estos países, como la República Checa e incluso Bulgaria. Ahora están diciendo, esperen un poco, estamos contentos de pertenecer a la Unión Europea, pero no queremos perder nuestra flexibilidad, que significa entrar a la eurozona. Entonces, en ese sentido hay un cambio en la actitud de estos países. Pero sigue siendo positivo ingresar a la Unión Europea. ¿Qué país de Asia es mejor para invertir en Asia? Bueno, hay muchas oportunidades en el sudeste asiático, en Filipinas, Tailandia, Indonesia. Esas economías están bien posicionadas, en parte porque en China subieron mucho los costos de la mano de obra, también subieron los sueldos y la tasa cambiaria. Entonces muchas de las empresas manufactureras con las que he conversado piensan cambiarse a estas economías emergentes porque son más competitivas y esto también va a beneficiar a México, que perdió ya terreno frente a China. Entonces, los cambios en la estructura de China le está haciendo bien a estas economías y en Filipinas, por ejemplo, están haciendo muchas reformas económicas y eso es lo mejor para invertir en economías. Lo mejor para invertir en economías emergentes es cuando están contra la pared, cuando están sin opciones, sino que hacer reformas y tomar buenas medidas. Lo peor para invertir es cuando están demasiado confiadas y sientes que no tienen que hacer reformas.
¿Y Chile? Chile está bien, tiene un crecimiento constante, pero no llegará a ser un país desarrollado solo poniendo el piloto automático y esperando que los precios del cobre se mantengan altos, pero creo que quieren llevar a cabo reformas, aunque en los próximos 12 a 18 meses la economía se mantenga con poco dinamismo. Señor Sharma, muchas gracias por esta entrevista. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en la Agenda Económica, como siempre. Los invito a seguir junto a CNN Chile.